mucho gusto saludarlos nuevamente. Es para mí un privilegio estar ahora compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar analizando un texto que está en el libro de Marcos, es la continuación de lo que ya venimos estudiando. Específicamente vamos a abordar en el capítulo 1 de los versículos 21 al 28. Y bueno, en estos textos en este texto vamos a encontrar un milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo precisamente en la ciudad de Capernaum. Específicamente estos acontecimientos sucedieron dentro de una sinagoga. Pero bueno, antes de entrar al estudio, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por este privilegio que nos permites de estar meditando y escudriñando en tu palabra. Te rogamos, Padre, que obres en cada uno de mis hermanos, en cada una de las personas que están escuchando este mensaje, mi Dios, que tu Santo Espíritu esté abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra sea implantada en nuestras vidas. Bendice, mi Dios, tu palabra, Padre eterno, que sea de edificación para tus santos y para tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a entrar de lleno, vamos a leer el el, como les mencioné allí en Marcos 1, 21, 28, y bueno, seguramente en sus Biblias viene titulada como un hombre que tenía un espíritu inmundo. Voy a leer, dice el 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama en toda la provincia alrededor de Galilea. Muy bien, hermano, pues aquí vemos que la historia se está desarrollando en una ciudad, en la ciudad de Capernaum. Ahora, la entrada a Capernaum, precisamente a esta ciudad, no fue inmediatamente. Después, como nos mencionan los versículos anteriores de cuando nuestro Señor Jesucristo llama a 4 hombres pescadores para que le siguieran, ¿verdad? Específicamente hablando de Pedro, Jacobo, Andrés y Juan. Y bueno, durante varias semanas que no son aquí mencionadas por Marcos, Jesús ya venía trabajando, ya venía llevando a cabo su ministerio en la ciudad de Nazaret, que recordemos que era su ciudad natal. Y bueno, fue durante este tiempo que nuestro Señor Jesucristo predicó el Sermón del Monte y también fue donde llamó al resto de sus 12 discípulos. Fue también durante ese tiempo que sufrió rechazo, ¿verdad?, por parte de la gente de su ciudad natal de Nazaret, y asimismo porque Jesús venía predicando en la sinagoga de Nazaret, perdón, y se proclamó a sí mismo como el Mesías de Israel que tanto había esperado, ¿verdad? La gente rechazó obviamente las afirmaciones de Jesús de que él era el Mesías, y después de esto, bueno, lo rechazaron también, intentaron matarlo, pero después de esto Jesús y sus discípulos dejaron Nazaret y trasladaron su ministerio hacia Capernaum, que esto se convertiría básicamente en la ciudad sede donde para iniciar su ministerio. Y es ahí donde Marcos ya retoma nuevamente la narrativa una vez más. Ahora, aquí vamos a ver que estos acontecimientos se desarrollaron en una ciudad, en la ciudad de Capernaum. El nombre de Capernaum significa aldea de Nahum,
Y bueno, era una ciudad que estaba ubicada al noreste de Galilea en esa ciudad Jesús comenzó la sede durante su ministerio en Galilea. Ahora, la ciudad de Capernaum era la ciudad más grande del mar de Galilea, porque era una ciudad, perdón, principal, porque ahí, bueno, era una de las principales rutas comerciales y por lo tanto, bueno, ahí en esa ciudad tenía una oficina de aduana y un destacamento de soldados romanos, porque era una ciudad altamente, que había mucho movimiento, ¿verdad? Altamente productiva comercialmente hablando, pero también eso era un imán para atraer a la delincuencia, ¿verdad? Porque precisamente por esa tanto movimiento de actividad económica, por tanto comercio y tantos tráficos ahí de gente viajando, actualmente, bueno, ese era un punto principal que Jesús escogió para hacer su ministerio, lo que lo utilizó como base, como sede. Pero actualmente Capernaum es una ciudad eh, en ruinas, ¿verdad? Que está situada en el norte de Israel. Y bien, ya vimos un poco en dónde se desarrollan esta historia que nos marca el Evangelio de Marcos. Y vamos a empezar a meditar, a analizar, a estudiar versículo por versículo. Aquí, bueno, en Marcos 1:21 dice, y entraron a Capernaum y los días de reposo, que es lo que equivale al sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ahora aquí nos menciona un lugar donde se están desarrollando estos acontecimientos. Nos habla de la sinagoga. La sinagoga era un centro de reunión de la comunidad judía que poseía funciones significativas para el pueblo judío en el tema religioso, tanto en la educación y en lo social. Pero bueno, eh, aquí nos menciona también parte de la escritura en Lucas 4:16 que Jesús tenía una costumbre de asistir a las sinagogas. Y bueno, ahí en Lucas registra un episodio que posiblemente ocurrió poco antes de este evento que estamos analizando, donde nos dice en el versículo, y vino a Nazaret, donde se había criado, y como era su eh, costumbre de Jesús, entró en la sinagoga el sábado y se puso de pie para leer. Muy bien, eh, vemos que esto era una costumbre que era en los judíos, el asistir a la sinagoga, ¿verdad? Pero en esos momentos de la historia, recordemos que los judíos ya habían sido dispersados por todo el mundo antiguo y es por eso que ellos se reunían en sinagogas para la adoración, la oración y la enseñanza, como ya lo he venido mencionando, ¿verdad? Y bueno, vemos ahí con detalle que en cada una de las sinagogas existía un jefe, un encargado que presidía precisamente los asuntos de la sinagoga. Pero por lo general, estas sinagogas no tenían maestros establecidos. El servicio consistía en la adoración, en la alabanza, en la lectura de la palabra de Dios y bueno, y una exposición por parte de cualquier rabino o cualquier otra persona competente, ¿verdad? Un dato interesante de que cualquier persona en las sinagogas pues tenía el derecho de dirigir la oración o leer las escrituras y luego dar un sermón a la congregación. Y bueno, esta costumbre dio a nuestro Señor Jesucristo y más tarde a Pablo la oportunidad de proclamar el Evangelio, primeramente a los judíos de Israel y luego después al mundo romano entero. Ahí en Marcos 1:21 nos dice que y entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, entrando a la sinagoga, nuestro Señor Jesucristo enseñaba.
Esto nos indica que era una práctica habitual de nuestro Señor Jesús, era un hombre de un actuar rápido, era un hombre de acción, e inmediatamente puso manos a la obra en la oportunidad que tenía la oportunidad que le dieron de predicar. Y bueno, y esto nos enseña a nosotros que el siervo de Dios debe ser diligente, debe estar preparado, debe estar dispuesto para presentar un servicio para la obra de Dios. Ahora, Jesús aquí nos menciona que inmediatamente comenzó a enseñar la palabra de Dios y bueno, lo hizo de una manera tan impactante que su mensaje fue de que inmediatamente causó reacciones y asombro en todas las personas que estaban ahí congregados en la sinagoga. Tal vez para ellos fue un mensaje que nunca antes habían experimentado y bueno, para ese momento eh, era muy diferente, distinto para todos ellos a lo que estaban acostumbrados a oír en los mensajes que se les daba por ahí en la sinagoga. Sin embargo, Jesús, al escuchar a Jesús, se impactaron, ¿verdad? Porque el mensaje de Jesucristo venía con poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, nosotros sabemos, y el mismo Jesús lo menciona, que tenía una fuente, su mensaje, y este origen era de parte de Dios. Ahí nos menciona en Juan 7:16, donde dice Jesús que mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Ah, Ahora solo Dios tiene la absoluta autoridad que la manifiesta a través de su Hijo Jesucristo, a nuestro amado Señor y Salvador. Y bueno, vemos ahí un dato interesante de que todos los que estaban ahí presentes, todos los que estaban escuchando la palabra de Dios por parte de Jesús, pues quedaron admirados, ¿verdad? La- los concurrentes de la sinagoga se dieron cuenta inmediatamente de que no era un maestro ordinario, sino que había un verdadero poder que en sus palabras, bueno, y estas palabras eran como flechas, como saetas, que van dirigidas, ¿verdad?, por el mismo Dios Todopoderoso. Y a través de Jesucristo, bueno, estas lecciones venían impactando, edificando, desafiando, motivando y llenando de bendición a sus oyentes. Pero bueno, como paréntesis, hoy y siempre la palabra de Dios es la que ha venido haciendo cambios muy importantes en las personas. Aquí vemos que Jesús les estaba enseñando el mensaje de las Escrituras, les estaba enseñando el significado de las palabras, ¿verdad? El mensaje de Dios a través de su palabra es el mensaje de Dios, es el que trae en sí mismo, tiene el poder, tiene la autoridad para cambiar la vida de las personas, de sacarlas de esas tinieblas y llevarlas hacia esa luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí nos señala que este mensaje no era como el que escuchaban comúnmente por parte de los escribas, sino que la enseñanza autoritativa de Jesús contrastaba totalmente con estas personas, con los escribas. Se consideraba, los escribas se consideraban en aquel entonces que eran unos expertos en las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, en la época del Señor, nuestro Señor Jesucristo, ahí a los escribas también se les llamaba doctores de la ley y bueno, su función era de enseñar las escrituras y las tradiciones, pero estos carecían de autoridad por parte de Dios, seguramente presentaban un servicio deficiente para Dios y ahora ellos junto con los fariseos siempre siempre iban en contra de lo que Jesús estaba mencionando. Inclusive trataron de tomar a Cristo en alguna de sus palabras que venía anunciando para descalificarlo, ¿verdad? Pero bueno, eh, estos escribas eran únicamente unos dispensadores de una religión de segunda mano. En cambio, Jesús, sabemos que Él en sí mismo es el origen de la palabra y tiene autoridad
Y bueno, en el sentido de que de esa autoridad es que él tiene la capacidad de enseñar con maestría, de dominio y tiene un pleno control de las escrituras, que a través del poder otorgado de parte de su Padre Celestial, ¿verdad? Tenía un poder sobrehumano, un pleno dominio de las escrituras, porque Él es el dueño de la palabra. Qué dato interesante, ¿verdad? El poder de Dios, el poder de las palabras de Jesús, eran en sí mismo el poder de Dios. Ahora vemos que los que estaban presentes ahí en la sinagoga, junto con los judíos, como los apóstoles, que bueno, estaban asombrados, ¿verdad? Estaban impactados, estaban maravillados por la enseñanza de Jesús. Y bueno, estaban sorprendidos porque el mensaje era un mensaje radical y poderoso, que seguramente a todos los que estaban presentes fueron golpeados de una manera profunda, ¿verdad? En sus mentes, como un trueno, por ese mensaje sublime anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, qué privilegio seguramente tuvieron esas personas que, que escucharon directamente de labios de nuestro Salvador la palabra de vida, la palabra de Dios. Aquí como paréntesis quiero hacer mención de que hay una pregunta que quiero que meditemos en ella, sobre todo para ti que ya has venido escuchando el Evangelio, que ya se te enseñó que a través de la Escritura la Biblia te menciona cuál es tu condición, que estás delante de Dios por causa del pecado. Y bueno, sin embargo, ¿cuál ha sido tu respuesta, verdad? ¿Has sido impactado únicamente emocionalmente? ¿Has tenido una respuesta emocional hacia el Evangelio de Jesús? ¿O, o al escuchar su palabra, la has recibido, la has atesorado en tu corazón y has recibido a nuestro Señor Jesús como tu Salvador, como tu Señor? Si es así, te felicito porque en estos momentos que tú aceptaste a Jesús, dice la palabra de Dios que tienes vida eterna, ¿verdad? Y ya no habrá más condenación, porque dice, porque has nacido de muerte, has pasado de muerte a vida. Ahora, ¿por qué? Por el hecho de que has depositado tu fe, tu confianza en Jesucristo. Gloria a Dios por eso, si has tomado esa decisión, nos gozamos verdaderamente contigo. Ahora sigamos adelante ahí en el versículo 23, donde nos dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí nos menciona que había en la sinagoga eh, un espíritu inmundo. Ahora, notemos claramente la causa y efecto que el mensaje de Dios produce en este caso, en un espíritu inmundo. Inmediatamente de que Jesús empezó a enseñar, hubo una reacción de parte de esta ente invisible que estaba dentro del hombre. O otro nombre que se le da ahí para espíritu inmundo es demonio, ángel caído o un ángel maligno bajo la autoridad de Satanás. Y aquí estamos viendo que había un hombre poseído por un demonio y en un lugar donde la religión más prominente se estaba practicando, ¿verdad? Qué cosa tan sorprendente. Pero bueno, aquí nos habla de que el espíritu inmundo estaba en el hombre en el sentido de que un ser incorpóreo, un espíritu inmundo, entró en el cuerpo de un hombre y estableció en esa persona su residencia y obtuvo un control total de esta persona en cuyo cuerpo habitaba. Hay algo interesante que al descubrir al hombre que estaba poseído por un demonio, también Marcos usó en la misma gramática que usó Pablo para describir que el cristiano está en Cristo, y como lo menciona en 1 Corintios 1:30,
Este espíritu inmundo eh, era sin lugar a duda el señor de este pobre hombre, ¿verdad? Lamentablemente. Pero en nuestro caso, gracias a Dios, a Jesús, a su misericordia, y para aquellos que buscan, lo buscan y creen en su palabra, nos da un espíritu que habita en nuestras vidas, nos da un espíritu que habita en nuestros corazones. Y bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Este, y bueno, ahí vemos que este espíritu inmundo dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, el espíritu inmundo seguramente gritó de pánico y de miedo. ¿Por qué gritó de manera repentina? Bueno, pues Jesús, recordemos que estaba enseñando la palabra de Dios, sus labios proclamaban palabras que actuaron como una espada, que como si fuera directamente a traspasar al demonio. Si bien sabemos que la palabra verdadera traspasa los corazones humanos, también traspasa los espíritus inmundos. Jesús estaba hablando la palabra viva de una manera enérgica, de una manera con un poder sobrenatural de parte de Dios. Y bueno, esto produjo una confrontación directa con el espíritu inmundo. El demonio gritó, estaba escandalizando el área y el lugar, usando los órganos vocales del hombre. Y bueno, sin lugar a dudas, fue un grito terrible, profundo, gutural y bueno, tal vez el demonio en ese momento estaba entrando en pánico. Y bueno, fue en esos momentos cuando nuestro Señor Jesucristo demostró su autoridad sobre Satanás y sobre ese espíritu inmundo. Ahora, ¿qué fue lo que aterrorizó verdaderamente a ese demonio? La presencia de Jesús, la exposición a la palabra de verdad y también porque saben estos demonios que el destino final que les espera, ¿verdad? Que es el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, ahí como les menciona la escritura, donde serán estos atormentados de día y de noche por la eternidad. Y tal vez pudo haber sido esa razón por la que estaba tan asustado, estaba tan conmocionado el espíritu, por esa razón gritaba, ¿verdad? Posiblemente. Bueno, en el 24 dice, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, que has venido a destruirnos? Y nos dice algo interesante, la palabra de Dios, nos dice, sé quién eres. El demonio dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Imagínate lo que debieron haber pensado los judíos que estaban presentes en la sinagoga cuando escucharon este testimonio por parte de este espíritu, que, que él sabía quién es el Santo de Dios. Y bueno, esto viene a ser una declaración muy triste porque, porque los demonios saben quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, pero la mayor parte del pueblo de Israel no tienen ojos espirituales para reconocerlo como su Mesías que tanto tiempo habían esperado, ¿verdad? Y muchos de ellos, bueno, el pueblo de Israel le rechazó. Y bueno, ahí abriendo un paréntesis para destacar, vamos a destacar la importancia que es para nosotros tener y contar con un buen testimonio. Aquí vemos que el mismo demonio que estaba poseyendo a ese hombre que conocía a Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es tu vida ante las personas que están allí a tu alrededor? Obviamente esas personas que no conocen del Evangelio, que no son salvas, que no han llegado a conocer ese regalo de vida eterna que tiene nuestro Dios, que ofrece a través de Jesucristo. ¿Qué testimonio estás dando? ¿Cómo te conocen esas personas? Ahora, recuerda que el testimonio es muy importante, ¿verdad? Eh, Seguramente nosotros, tu vida, hermano, y mi vida, va a ser la única Biblia aquellas personas que no son salvas, la única Biblia que ellos leerán.
Ahora, las personas que nos rodean a menudo, y no me dejarán mentir todos ustedes, de que juzgan la veracidad del cristiano por el efecto de la palabra, obviamente juzgan la veracidad de nuestro testimonio, ¿verdad? De nuestra vida. A través de nuestras acciones ellos nos califican y pueden ver si la palabra de Dios nos ha impactado en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso nuestro testimonio es importante, porque en muchas ocasiones eh, aquellas personas que no están haciendo, siendo un testimonio fiel hacia lo que Dios ha hecho en su vida, pues pueden vernos a los cristianos como engañosos, como hipócritas, ¿verdad? Y por eso es posible que para muchas personas no sea atractivo el Evangelio de Salvación porque tu vida no dice nada para esas personas. Pero por eso, hermano, nuestro testimonio, si importa, es de suma importancia para que podamos ofrecer un servicio agradable a nuestro Dios. Nosotros como el siervo de Dios, los hijos de Dios, ahí mismo nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos de ser amables, gentiles, amorosos con los hermanos de la fe y también con aquellas personas que nos están rodeando, ¿verdad? Recordemos que esa es parte de la enseñanza que tiene Jesús para nosotros los creyentes y que debemos de llevarla a cabo. Debemos de hacer esa palabra que recibimos, hacerla, ponerla en práctica. Vaya. En el versículo 25 dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ahora sabemos que Jesús tiene poder y bueno, y aquí queda demostrado que Jesús tiene autoridad, tiene el poder para reprender a los poderes de las tinieblas, porque Jesús es el creador, eh, porque Dios es el creador y ellos son seres creados, ¿verdad? Este, ahora, perdón, reprende al demonio. Jesús emite dos mandamientos eh, muy severos y ambos de manera directa, imperativo. Le dice, cállate la boca y sal. O sea, que salga de ese hombre, le está dando una orden. Y bueno, que vemos la reacción del demonio que inmediatamente le obedeció. Obedeció a Jesús, aquel que tiene toda la autoridad para dar una orden tan audaz, tan directa, y salió de él. Imagínense ahí todas las reacciones causadas por ver este hecho, por ver cómo nuestro Señor Jesús maneja esa situación con poder, con autoridad, de una manera sobrenatural, hace que ese espíritu inmundo salga de ese hombre. Qué milagro tan sorprendente, ¿no? Dice ahí en el 26, dice, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Jesús tiene poder, como le hemos venido mencionando en varias ocasiones, tiene poder y toda la autoridad sobre todas las fuerzas de la oscuridad, ¿verdad? Eh, el versículo menciona que el espíritu inmundo aquí sacudió con violencia. Eso fue posiblemente una venganza por parte del demonio, tal vez en protesta de la orden de Jesús de que saliera de aquel hombre, y es por eso que lo atormentó físicamente. Aquí el significado de sacudiéndole con violencia es lo que hace referencia a una contracción espasmódica del cuerpo, de retorcerse por una convulsión. Ahora, cuando una persona convulsiona por alguna situación, lo que sucede es que en su cerebro se emite se generan descargas eléctricas de manera desordenada y en esos momentos la persona pues sí es consciente de la situación y es por eso que esta persona que menciona ahí pues estaba atormentado, ¿verdad? Por el demonio, es lo que estaba sucediendo. Por eso, en esos momentos, bueno, la convulsión que esta persona estaba sufriendo no era
ocasionado por una falla orgánica de esta persona, pero más bien se trataba de una situación dirigida por este ser inmundo, por este demonio. Ahora imagínense ahí el cuadro tan aterrador, ¿verdad? Escuchar gritos y escuchar a esa persona, escuchar al demonio gritando en sí. Tal vez estos estaban abrumados, estaban aterrorizados en la sinagoga. Y ahí nos dice, y finalmente que el demonio no debatió ni discutió con Jesús. Jesús tiene dominio propio sobre él y el espíritu lo único que hizo es que simplemente obedeció y salió de esa persona que estaba poseída por este espíritu. Y viene en el 27, nos menciona, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Ahora, recordemos ahí la situación, todo lo que estaban presenciando, todos estaban totalmente asombrados, del modo que se preguntaban entre ellos, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora, eh, tal vez el asombro de estas personas, algunos estaban maravillados, pero también seguramente hubo algo de susto y de terror, ¿verdad? Muchos de los que estaban presentes seguramente ya estaban maravillados por lo que Jesús había presenciado, inclusive antes de este acontecimiento del demonio, y estaban maravillados de la manera en que Jesús venía enseñando la palabra de Dios con poder, pero vemos ahí también que muchos de los que presenciaron, eh, a, a pesar de que ellos estuvieron maravillados por lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo, pero vemos que no creyeron en las palabras de Jesús por ese mensaje de salvación que él ya venía proclamando en todos los lugares. Ahora, el estar asombrado, hermanos, es una reacción emocional, es una reacción pasajera de corto tiempo que tiende a desvanecerse, ¿verdad? Ahora, muchos de los que estaban ahí presentes seguramente estaban maravillados, pero sabemos que no creyeron en sus palabras. Ahora, el conocer y aceptar a Cristo, eh, hermano, te va a llevar a que puedas ser testigo a lo largo de tu caminar cristiano, que seas testigo, aún en tu propia vida puedas experimentar o puedas ver en la vida de los demás todas las maravillas, muchos milagros que el Señor hace y que seguirá haciendo. Y créeme que verdaderamente es algo maravilloso ver el obrar de Dios, en lo que Dios hace en la vida de las personas y a través de las personas. Ahora, en los milagros que me ha tocado a mí ver, me ha tocado conocer, es ver a personas cuyas vidas han sido totalmente transformadas por el Evangelio. Personas que en un pasado tenían vidas y conductas y formas de vivir totalmente desordenadas por una vida de pecado y que sin embargo ahora son personas que aman y sirven a Dios y se deleitan en su palabra y que tienen un fuerte compromiso con Dios después de haber sido aquellas personas que en cierta manera causaban por su forma de ser, causaban algo repugnante para Dios, sin lugar a duda, pero sin embargo ahora a través del Evangelio, a la misericordia, al poder del Evangelio de salvación, pues son personas, somos personas llamadas por nuestro Dios, que hemos sido perdonados y que Dios nos da una nueva oportunidad para iniciar una vida que agrada y que le sirve y que honre a nuestro Dios y Todopoderoso. Hay un versículo que me gusta mucho, bueno, dentro de todos los versículos, dentro de toda la Biblia, hay uno que me llama la atención en estos momentos, en 1 Corintios 9, donde nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
¿verdad? Seguramente, hermano, tú en el pasado ni te imaginabas, ¿no? Que hoy te puedes estar deleitando en su palabra, que puedes estar sirviendo a Dios, que puedes estar orando, alabando, que tengas una comunión personal con Jesús como nuestro Salvador. Este, y bueno, llama la atención que Dios tiene preparado para aquellas personas que le aman, que le sirven, que le obedecen, pero sobre todo aquellas personas que le aceptan como su Salvador. Tiene cosas grandes y maravillosas, lo dice su palabra. Este, muy bien, hermanos, pues es bueno sorprenderse, ¿verdad? Es bueno maravillarnos por los milagros, pero es mejor creerle al hacedor de los milagros, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. El 28 nos dice ahí, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahora, te puedes imaginar lo que ha sucedido ahí en la sinagoga, que ya vimos de que Jesús venía proclamando un mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, que lo estaba haciendo en la sinagoga de una manera magistral, le estaba dando sentido a la escritura, y vemos ahí cómo la palabra de Dios impartida por Jesús, perdón, de nuestro Señor y Salvador, estaba impactando la vida, estaba motivando, estaba edificando, estaba desafiando, estaba cambiando los corazones de las personas. Qué grande momento, pero también vimos ahí el milagro que realiza Jesús después de haber eh, proclamado la palabra. Vemos ahí que cómo se enfrenta a un espíritu inmundo, y vemos que nuestro Señor Jesucristo, con todo poder y autoridad, reprende ahí a ese demonio y le da orden de que salga de esa persona y libera a esa persona. Y bueno, es un milagro que verdaderamente impactó a todos los que estaban ahí presenciando, ¿verdad? Ahora vemos ahora lo que sucede, eh, lo que pudo haber, lo que vio aquellas personas, lo que vieron aquellas personas, ¿verdad? A esa persona que ahora ya no está poseído más por ese demonio. Seguramente él debe haber sido un anuncio ambulante, ¿verdad? En todo Capernaum, siendo testimonio vivo del poder y de la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, y fue un testimonio vivo, ¿verdad? De una vida cambiada. Ahora, hermanos, también tu vida cambiada, tu vida transformada, es una de las evidencias más irrefutables del poder transformador del Evangelio, de esa hermosa palabra de Dios que fue implantada en tu mente y en tu corazón. Y bueno, gloria a Dios por eso, pero ahora nos toca a nosotros, hermanos, dar una respuesta, y debemos dejar que esa luz admirable, que brille en tu vida, ¿verdad? De que la palabra de Dios impacte tu vida, tu mente, tu corazón, y que haga los cambios, los ajustes necesarios para que tengas un testimonio que agrade a Dios, y que puedas saber que también pueda ser tu vida algo atractivo en que las personas puedan ver el poder de Dios a través de tu vida, y que ellos puedan ver lo que nuestro Dios puede obrar en estas vidas eh, miserables, en vidas llenas de pecado, en vidas que de alguna manera han venido sufriendo ya por los estragos del pecado, y que, bueno, sabemos que eh, las consecuencias tal vez mm, no van a cambiar, ¿verdad? Pero sabemos que hemos sido perdonados, y que nuestra vida, a partir de que tú conoces a Dios y aceptas a Jesús como tu Salvador, tu vida puede tomar otro rumbo. Como mencioné hace un momento, es una vida que agrade a Dios, que seas un testimonio vivo y que glorifique el nombre de Dios a través de tu vida. Es por eso, hermanos, que nuestra vida eh,
debe de ser una vida de servicio, una vida de también de estar llena de la palabra de Dios, de poder entender la palabra de Dios, de poder meditar la palabra de Dios y de conocer el significado real de la palabra, ¿verdad? Este, que tengamos una vida de testimonio en donde todas las personas que te rodean puedan ver en ti lo que, lo que Dios puede hacer aún en sus vidas. Hermanos, es para mí un verdadero privilegio estar nuevamente aquí contigo y bueno, es todo de mi parte y vamos a orar eh, para orar a nuestro Dios y que obre en tu vida y en tu corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, mi Dios, gracias Padre Eterno por tu palabra, por gracias mi Dios por el mensaje que traes el día de hoy, mi Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, mi Dios, por la vida de esos hombres, de esas mujeres, mi Dios, que el poder del Evangelio, tu poder, Señor, sigue haciendo cambios, sigue transformando en sus vidas, mi Dios. Y te rogamos que a través de su espíritu, de tu espíritu, mi Dios, le ayudes a cada uno de ellos, ser esos testimonios, mi Dios, para que todo el mundo pueda conocerte, mi Dios, y que ellos tengan el ánimo, tengan la valentía de proclamar tu palabra, de hablar de tus maravillas, mi Señor, y de compartir ese precioso regalo de lo que es la salvación. Gracias, Padre, te rogamos, mi Dios, te rogamos, Señor, que obres también en aquellos corazones eh, que están apartados de ti, mi Señor, para que tú, Padre, hagas una obra en ellos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en todas las personas que nos rodean, mi Señor, que pongas en ellos, mi Dios, esa sed de poder buscarte, de poder conocerte, mi Señor. Mi Padre, gracias, mi Dios, por esta mañana. Te rogamos también por aquellas personas que están pasando por necesidades físicas, mi Dios, que tú obres en cada uno de ellos, mi Dios, que supla sus necesidades físicas y espirituales. Bendice el día de hoy, Padre eterno, a cada uno de mis hermanos. Te lo suplicamos, Dios eterno, en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias. Y, Dios los bendiga.